Les voy a hablar sobre el proceso de fecundación e implantación. Como recordaremos, mientras el óvulo está en el ovario pertenece a la fase de ovocito primario, pero poco antes de salir del folículo ovárico, su núcleo se divide por meiosis y forma el primer corpúsculo polar que se expulsa. De este modo, el ovocito primario se convierte en el ovocito secundario y en el transcurso del proceso, cada uno de los 23 pares de cromosomas pierde una de las copias. Entonces pasará a formar parte del corpúsculo polar expulsado. De este modo, el ovocito secundario conserva solamente 23 cromosomas no emparejados. El ovocito secundario en ese momento penetra en la cavidad abdominal. Después, de manera inmediata, se introduce a través de las fibras tubáricas en el extremo de una de las trompas de falopio. Ahora hablando específicamente de la fecundación. La fecundación del óvulo suele producirse en la ampolla de una de las trompas de falopio, poco después de que el espermatozoide penetra en ella. Esto sucede después de la eyaculación masculina dentro de la vagina durante el coito. Algunos espermatozoides logran atravesar el útero entre 5 a 10 minutos, esto varía, y llegan a las ampollas que se encuentran en el extremo ovárico de las trompas de falopio. Los factores que suelen favorecer la llegada del espermatozoide a la ampolla son las contracciones que ocurren en el útero y en las trompas de falopio. Estas son estimuladas por las prostaglandinas que existen en el líquido seminal y las oxitocinas que también libera la mujer por el lóbulo posterior de la hipófisis que se producen durante el orgasmo femenino. De los 500 millones de espermatozoides, solamente llegan a la vagina unos cuantos miles. No digamos a la ampolla, que solo son pocos miles. Sin embargo, antes de que el espermatozoide pueda llegar al óvulo, deberá atravesar las numerosas capas de las células de los gránulos adheridos a la superficie del óvulo, y además también tiene que adherirse y atravesar la zona pelúcida que rodea el óvulo. Por esas razones de que muy pocos millones ya llegan a la ampolla. Cuando el espermatozoide penetra el óvulo, este se divide para formar el óvulo maduro y expulsar el segundo corpúsculo polar. Este óvulo maduro todavía tiene 23 cromosomas en su núcleo, o sea que todavía no tiene el par de los 23 cromosomas. Uno de estos cromosomas es el cromosoma femenino, también denominado cromosoma X. También el espermatozoide que da lugar a la fecundación experimenta modificaciones. Esto sucede cuando se introduce al óvulo. Su cabeza aumenta de tamaño con rapidez hasta formar un pronúcleo masculino. Después, los 23 cromosomas sin pareja del pronúcleo masculino y los 23 cromosomas sin pareja del pronúcleo femenino se alinean para volver a formar una dotación completa de 46 cromosomas, o sea, 23 pares de cromosomas, y ya se forma el cigoto. Una vez lograda la fecundación, ya ocurre un transporte del óvulo fecundado hacia el útero. Acá el cigoto recién formado suele tardar entre 5 a 3 días aproximadamente en recorrer el resto de la trompa de falopio y llegar a la cavidad del útero. Este recorrido se realiza sobre todo gracias a una débil corriente de líquido que se encuentra en las trompas. Este líquido es secretado por el epitelio tubárico, a lo que también le suma una acción directa de los cilios del epitelio que tapiza la trompa de falopio, donde el barrido siempre es en dirección al útero, porque lo que buscamos es que el cigoto llegue al útero y que ya se implante. Las trompas de falopio están revestidas por una superficie rugosa y con una cripta que dificulta el paso del óvulo fecundado, y además el istmo de las trompas de falopio permanecen contraídas esporádicamente durante aproximadamente 3 días. El istmo son los últimos centímetros que desembocan de la trompa de falopio en el útero. Entonces son los últimos 2 que se encuentran, como se puede ver aquí en la imagen. Las trompas de falopio ya son el último paso hacia el útero. Ya pasado este tiempo, hay un ascenso de progesterona presente en las fibras musculares lisas tubáricas, y después esto los activa. Entonces ejerce un efecto relajante que ya favorece la penetración del óvulo fecundado al interior del útero.
Esta lentitud del paso del óvulo fecundado permite que se produzca varios ciclos de división antes de que ese óvulo, que ahora llamamos blastocito, llegue al útero. Ahora vamos a hablar sobre la implantación del blastocito en el útero, ya que una vez el blastocito ya pasó lo que fue las trompas de falopio y ya llegó al útero. El blastocito en desarrollo suele permanecer en la cavidad uterina durante 2 días o 1 día antes de ya anidar en el endometrio. En condiciones normales la implantación ya se produce hacia el 5º y 7º día siguientes a la ovulación. Antes de este anidamiento el blastocito se nutre por las secreciones endometriales, que también se llama leche uterina. El proceso de implantación ocurre por acción de las células trofeoblásticas que se forman alrededor de la superficie del blastocito. Estas células secretan enzimas proteolíticas que digieren y licúan las células endometriales adyacentes. Parte de este líquido y nutrientes liberados son trasladados de forma activa por las células trofeoblásticas hacia el blastocito y ya de esta forma proporciona más crecimiento y sustento a nuestro blastocito. Una vez producida la implantación, las células trofeoblásticas y otras adyacentes ya comienzan a proliferar con mucha más rapidez para formar la placenta y distintas membranas de la gestación. Vamos a hablar sobre la nutrición inicial del embrión. Esta inicia cuando el óvulo fecundado se implanta en el endometrio, lo que genera una secreción continua de progesterona, que hace que las células endometriales se hinchen todavía más y acumulen la mayor cantidad de nutrientes necesarios. Estas células, al momento de hincharse, se denominan células deciduales y la masa total de estas células recibe el nombre de decidua. A medida que las células trofoblásticas invaden a la decidua, las redirigen y las reabsorben, y el embrión utiliza los nutrientes almacenados en ella para llevar a cabo su crecimiento y desarrollo. En cuanto a lo que es el desarrollo de la placenta y su nutrición, se tiene que tomar en cuenta primero la función de la placenta. Esta función es lograr la difusión de los productos nutritivos o nutrientes y el oxígeno desde la sangre de la madre hasta la sangre del feto, y la difusión de los productos de desecho desde el feto hacia la madre. Estos conceptos los retomaremos más adelante. En cuanto a lo que es su desarrollo, al inicio, que sería como 16 días después de la fecundación, se genera la primera nutrición placentaria. Sin embargo, esta nutrición es escasa. Esto es debido a que la membrana placentaria sigue siendo gruesa y no está completamente desarrollada, por lo tanto su permeabilidad es escasa. Adicional, su superficie de recubrimiento también lo es, porque el desarrollo del feto sigue siendo muy pequeño. Entonces, la nutrición en esta parte es muy baja. En cuanto a los meses posteriores o que avanza en el desarrollo, debido a la superficie que toma el feto cuando va creciendo, la membrana se va adelgazando y genera un aumento en su permeabilidad, lo que hace que la nutrición por medio de la placenta sea mayor de lo que era a sus inicios. Esto se puede identificar también en la gráfica que se presenta en la diapositiva, en donde vemos la conductividad de la membrana placentaria en el eje Y, que va aumentando conforme a la duración del embarazo en semanas en el eje X, en donde nos indica que a medida que pasa el tiempo, esta difusión genera un aumento hasta el momento del parto. En cuanto a lo que sería el transporte de nutrientes desde la sangre materna a la sangre fetal, podemos distinguir 3 componentes: el oxígeno, el dióxido de carbono y la glucosa. Vamos a empezar por el oxígeno. Pues el oxígeno disuelto en la sangre materna llega hasta la sangre fetal por difusión simple, gracias a un gradiente de presiones que existe entre los dos medios. Este gradiente de presiones es de aproximadamente 20 milímetros de mercurio. Se considera que esta diferencia de presiones es muy baja, por lo cual se han propuesto
3 mecanismos por los cuales se cree que este intercambio de oxígeno es muy eficiente. El primero es porque existe lo que se denomina la hemoglobina fetal, que como hemos visto en cursos anteriores es un tipo de hemoglobina que es muy sensible a la captación de oxígeno. Aproximadamente capta del 20 al 50% más de oxígeno de lo que captaría una hemoglobina normal. Adicional, se cree que también uno de los factores que como que involucran también este proceso tan efectivo es que el feto en su sangre tiene una elevada concentración de hemoglobina. Entonces, a su vez de que es más sensible, hay una más cantidad, por lo cual se capta de una forma más eficiente. Adicional, y el último mecanismo explicado, se denomina el efecto Bohr, que ya hemos visto igual en cursos anteriores. De forma general, se explica de que la sangre fetal es más alcalina y estos cambios de pH favorecen la capacidad de su combinación con el oxígeno, de este modo facilitando el paso del mismo a través de la sangre materna a la fetal, generando un aumento de la concentración dentro de la placenta, ¿verdad? Posteriormente, pues vamos a hablar ahorita del dióxido de carbono, que también se genera un gradiente de presiones, que es aproximadamente de 2 a 3 milímetros de mercurio. Este pequeño gradiente de presión a través de la placenta es suficiente para garantizar una difusión adecuada, pues dada la extrema solubilidad del dióxido de carbono en la membrana placentaria, este gas difunde con una rapidez casi de 20 veces mayor que lo que haría un oxígeno. Entonces, de esta manera es como también se transporta el dióxido de carbono dentro de la placenta. En lo que es la glucosa, pues el transporte de esta sustancia se genera en etapas más avanzadas de la gestación, ya que cuando empieza a desarrollarse es necesario que el feto utilice este recurso como fuente de energía para suministrar la cantidad adecuada de glucosa, que es bastante. Las células trofoblásticas de las que habíamos hablado al principio, que revisten las vellosidades placentarias, permiten una difusión facilitada. Una difusión facilitada es diferente a las difusiones simples que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, este mecanismo es por medio de una difusión facilitada, por lo que sería que en consecuencia la glucosa atraviesa la membrana de células trofoblásticas gracias a la acción de moléculas transportadoras. Ahora vamos a hablar de aquellas sustancias que pasan del feto hacia la madre, que son denominadas sustancias de excreción. Estas sustancias de excreción son generalmente nitrógeno no proteico, como lo que sería la urea, el ácido úrico y la creatinina. Este tipo de sustancias, que son residuos, para su desecho depende casi en su totalidad de un gradiente de difusión existente entre la membrana placentaria y su permeabilidad. Sin embargo, como la concentración de estos productos de excreción es mayor en la sangre fetal que en la materna, existe una difusión continua de estas sustancias de un ambiente a otro. Y cuando llegan a la sangre materna, pues la madre ya genera como sus propios procesos para poder desecharlos de su organismo, en conjunto con los desechos que ella saca por sí misma. Factores hormonales durante el embarazo. Importancia de las hormonas en el embarazo. Las hormonas han servido durante años a los ginecólogos para proporcionar información, ya que ayuda a vigilar el embarazo y controlar el crecimiento y el bienestar del feto. Recordemos que las hormonas son fundamentales, ya que estas generan cambios importantes uniéndose a sitios específicos, los cuales generan un mecanismo de acción en un tejido diana, provocando así un efecto importante. Durante la gestación, las hormonas están más activas que nunca, protegen al feto y preparan a la madre para el parto, aunque también influyen en el funcionamiento de otros órganos del cuerpo. Estas hormonas modificarán el cuerpo, pero también actuarán sobre la mente y permitirán disfrutar sensaciones que hasta ahora son desconocidas, principalmente el afecto materno, entre otros. Entre las hormonas que se asocian al embarazo están, en primer lugar, la gonadotropina coriónica humana,
que esta es la famosa hormona del embarazo. Esta circula en la sangre de la mujer cuando se está gestando, y en los test de embarazo pues detectan su presencia en la orina e informan pues que se está embarazada. Debido a que esta hormona tiene una carga altamente negativa, esta se encarga de repeler a las células del sistema inmune, así protege al feto durante el primer trimestre, ya que se considera el feto en este punto como un cuerpo extraño. También se utiliza en procedimientos de inseminación artificial o cuando se tienen problemas para quedar embarazada. También tiene la función de suprimir la menstruación y estimular la producción de progesterona y estrógenos. Tiene otros efectos como menos agradables, en este caso serían vómitos y náuseas. También está la progesterona, que se produce en los ovarios y posteriormente en la placenta. Es una hormona que ya se generaba en el órgano antes del embarazo, en específico desde la pubertad. Esta también está involucrada en el ciclo menstrual. Después de la concepción, su producción aumenta enormemente, ya que prepara el útero para recibir al óvulo fecundado. Lo que hace es que prepara los cambios endometriales que inducen a los estrógenos y estimula los cambios madurativos, preparando así el endometrio para la implantación del embrión. Esta hormona actúa en otros tejidos como las mamas, ya que produce la tensión mamaria. Esto se debe al aumento de las glándulas mamarias, y también actúa a nivel digestivo. Su efecto es un efecto miorrelajante que puede dar lugar a una diarrea. Precisamente pues por este efecto miorrelajante es que se permite que el útero no se contraiga, favoreciendo así la implantación del embrión. También están los estrógenos, que estos durante la gestación, el nivel de esta hormona en el organismo es mucho mayor que en cualquier otra parte de la vida. Es responsable de darle a las mujeres pues nuestras características femeninas, ya que induce la proliferación celular en el endometrio, mama y en el mismo ovario. Esto mismo ayuda al crecimiento del útero durante el embarazo. También es el encargado del almacenamiento de lípidos en caderas, mamas y muslos, por lo tanto pues no es extraño que se produzcan tantos cambios en el cuerpo, como en la piel, ya que esta se vuelve más grasa y el cabello empieza a caerse en ocasiones. Los estrógenos pues después del posparto disminuyen, lo que quiere decir que el cuerpo regresará a su estado normal. También tenemos lo que es la prolactina, que esta hormona se genera en la hipófisis por medio de las células lactotropas de la parte anterior de la hipófisis y de la adenohipófisis. Prepara a la madre para la lactancia, estimulando las glándulas mamarias. La succión del bebé pues en las primeras horas tras el parto contribuye a aumentar los niveles de esta hormona, por lo que ayuda a la producción de leche. También es responsable de los cambios de humor, ya que esta ejerce un efecto sobre los ejes hipofísico-ováricos, por lo que las hormonas del ovario, ya sean estas estrógenos y progesteronas, están alteradas, lo que producen pues cambios de humor que son muy bruscos. Tenemos al lactógeno placentario humano, que su función consiste en modificar el metabolismo de las mujeres durante el embarazo para facilitar el aporte de energía al feto. Únicamente se produce durante el embarazo y sus niveles son proporcionales al crecimiento del feto, por lo que a mayor tiempo de gestación mayores son sus niveles. Trabaja aumentando los niveles sanguíneos de glucosa, con disminución en la captación de esta por el organismo de la madre, lo que redunda en mayor disponibilidad de glucosa para la nutrición fetal. Además se encarga de la inducción de lipólisis con la liberación de ácidos grasos, lo que tiene como consecuencia pues el aumento de peso. También tenemos a la oxitocina, que esta es sintetizada por las células nerviosas neurosecretoras magnocelulares en el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular del hipotálamo. Esta es la responsable de poner en marcha las contracciones del útero que dan inicio al parto, por lo que cuando se trata de inducir un parto pues se utiliza esta hormona. Además se asocia al afecto maternal, ya que se conoce como hormona del amor, y esta es liberada en grandes cantidades al momento del parto.
El parto es el proceso por el que el niño nace, donde en el final del embarazo el útero se hace cada vez más excitable hasta que comienza a contraerse de manera sostenida y rítmica, con tal potencia que expulsa al feto. Entre los factores hormonales tenemos a la progesterona. Esta inhibe la contractilidad uterina durante el embarazo, ayudando así a evitar la expulsión del feto hasta que éste se mantiene constante o incluso disminuye. También están los estrógenos, que tienen una clara tendencia a aumentar la contractilidad del útero, en parte porque se incrementa el número de uniones intracelulares comunicantes entre las células adyacentes de la musculatura lisa del útero y la secreción de estrógenos asciende. La oxitocina es una hormona secretada por la neurohipófisis que estimula de forma específica la contracción del útero, donde el músculo uterino contiene un número mayor de receptores de oxitocina y por tanto es más sensible a las diversas dosis de oxitocina durante los últimos meses del embarazo. Y la secreción de oxitocina por la neurohipófisis se aumenta de forma considerable en el momento del parto. Entre las hormonas fetales tenemos que la hipófisis fetal también secreta mayores cantidades de oxitocina que podrían desempeñar cierto papel en la excitación del útero. Estas pueden liberar prostaglandinas en concentraciones elevadas en el momento del parto. Estas hormonas pueden aumentar igualmente la intensidad de las contracciones uterinas. Entre los factores mecánicos tenemos a la distensión de la musculatura uterina. El simple estiramiento de las vísceras dotadas de la musculatura lisa aumenta fácilmente su contractibilidad. Además, la distensión intermitente, como la que experimenta de forma reiterada el útero con los movimientos del feto, también puede inducir contracciones en el músculo liso. La distensión o irritación del cuello uterino, hay razones para pensar que el estiramiento o la irritación del cuello uterino tienen una especial importancia en la producción de contracciones uterinas. La retroalimentación positiva durante el parto. Esta teoría sugiere que la distensión del cuello uterino por la cabeza del feto acaba adquiriendo una intensidad suficiente para desencadenar un fuerte reflejo que aumente la contractilidad del cuerpo del útero. Esta contractilidad empuja al feto hacia adelante, lo que distiende más todavía el cuello y mantiene el proceso de retroalimentación positiva. Este proceso se repetirá hasta la salida del feto, donde la distensión del cuello uterino hace que se contraiga todo el cuerpo del útero y esta contracción distiende todavía más al cuello debido al empuje de la cabeza del feto hacia abajo. Además, la distensión cervical hace que la hipófisis secrete oxitocina, que es otro mecanismo que aumenta la contractilidad uterina. En la involución uterina tenemos que en la semana 1 su peso disminuye a menos de la mitad del que tuvo en el posparto inmediato y a cabo de 4 semanas, si la madre amamanta al niño, el útero puede llegar a ser tan pequeño como antes del embarazo. Este efecto de la lactancia se debe a la inhibición de la secreción de las gonadotropinas hipofisiarias y de las hormonas ováricas durante los primeros meses de lactancia. Al comienzo de la involución uterina, el lecho donde la placenta estuvo implantada en la superficie endometrial sufre autólisis, dando lugar a una secreción vaginal conocida como lolóquios, que al principio consiste en sangre y después tiene un carácter seroso que se mantiene durante 10 días. Las mamas comienzan a desarrollarse en la pubertad, estimulado por los mismos estrógenos de los ciclos mensuales femeninos que despiertan el crecimiento de las glándulas mamarias, además de favorecer en ella el depósito de grasas que aumenta el volumen mamario. Durante el embarazo se produce un crecimiento mucho mayor de las mamas y solo entonces el tejido glandular queda preparado y desarrollado por completo para secretar la leche. Durante todo el embarazo, las enormes cantidades de estrógenos secretados por la placenta hacen que el sistema ductual de la mama crezca y se ramifique. Al mismo tiempo, el estoma glandular aumenta de volumen y grandes cantidades de grasa se depositan en él. También son importantes para el crecimiento de los conductos otras 4 hormonas. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, la prolactina, los glucocorticoides suprarrenales y la insulina. Se sabe que estas hormonas desempeñan un papel importante en el metabolismo de las proteínas, lo que explica su participación en el desarrollo de las mamas. Para que se produzca el desarrollo completo de las mamas y éstas se conviertan en órganos secretores de leche, se necesita progesterona. Esta hormona produce el crecimiento adicional de lobulillos, así como se observa en la imagen, el rebote de los alvéolos y la aparición de características secretoras de leche. Aunque los estrógenos y la progesterona son esenciales para el desarrollo físico de las mamas durante el embarazo, también ejercen el efecto específico de inhibir la secreción de leche.
La hormona encargada de estimular la secreción de leche es la prolactina. Esta hormona es secretada por la adenohipófisis de la madre y su concentración en sangre experimenta una elevación constante desde la 5ª semana del embarazo hasta el nacimiento, momento en el cual alcanza concentraciones de 10 a 20 veces mayor que la de una mujer normal no embarazada. Además, la placenta secreta grandes cantidades de somatomamotropina corónica humana, que también puede tener una actividad lactógena. El líquido que la mama secreta durante los primeros días anteriores y posteriores al parto se llama calostro y contiene básicamente las mismas concentraciones de proteínas y lactosa que la leche, pero carece de las grasas de la misma, y su máximo de secreción es mucho menor que cuando la mujer ya está dando de mamar. Inmediatamente después de nacer el niño, la desaparición brusca de la secreción de estrógenos y progesterona por la placenta deja en el campo libre el estímulo lactógeno de la prolactina, secretada por la hipófisis materna, que asume entonces su papel natural estimulador de la producción láctea. Durante los siguientes 1 a 7 días, las mamas comienzan a secretar de forma paulatina grandes cantidades de leche en lugar de calostro. Esta secreción láctea exige una secreción de apoyo suficiente por parte de las demás hormonas de la madre, pero sobre todo de la hormona del crecimiento, el cortisol y la hormona paratiroidea e insulina. Después del parto, la concentración basal de la secreción de prolactina vuelve en unas semanas al valor previo al embarazo. Cada vez que la madre amamanta al niño, las señales nerviosas que viajan desde los pezones al hipotálamo producen una oleada de prolactina cuya secreción aumenta de 10 a 20 veces su valor normal y dura alrededor de 1 hora. Esta prolactina actúa sobre las mamas y estas mantienen la secreción láctea en sus alvéolos con destino a los periodos de lactancia siguiente. Si esta oleada de prolactina falta o es bloqueada por una lesión hipotalámica o hipofisiaria, o si la lactancia del pecho no continúa, las mamas perderán su capacidad de producir leche en un plazo de alrededor de 1 semana. Es por esto que algunas madres que no pueden amamantar optan por usar algunas bombas o extractores de leche para poder seguir dándole leche materna a sus hijos. El hipotálamo desempeña un papel esencial en la regulación de la secreción de prolactina. El hipotálamo estimula la secreción de la producción de todas las hormonas restantes, pero sobre todo inhibe la producción de prolactina. Por consiguiente, la lesión del hipotálamo o el bloqueo del sistema porta-hipotálamo-hipofisiario favorecen la secreción de prolactina, al tiempo que deprimen la secreción de otras hormonas hipofisiarias. Se cree que la secreción de prolactina por el lóbulo anterior de la hipófisis está regulada total o casi totalmente por un factor inhibidor que se forma en el hipotálamo y pasa a través del sistema porta-hipotálamo-hipofisiario hasta el lóbulo anterior de la hipófisis. Este factor se conoce como hormona inhibidora de la prolactina y es casi seguro que esta sea dopamina. En la mayoría de las madres que amamantan a sus hijos, el ciclo ovárico y de ovulación no se reanuda hasta unas semanas después de que dejen de amamantar. Esto se debe a que las mismas señales nerviosas procedentes de las mamas que inducen la secreción de prolactina durante la succión inhiben la secreción por el hipotálamo de la hormona liberadora de gonadotropinas, inhibiendo la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Sin embargo, después de algunas semanas, la hipófisis comienza de nuevo a secretar gonadotropinas suficientes para reiniciar el ciclo sexual, y es por esto que las mujeres deben seguir utilizando otros métodos anticonceptivos después de su embarazo si no quieren concebir nuevamente. La leche se secreta de forma continua y se vierte en los alvéolos mamarios, pero no pasa con facilidad desde estos al sistema ductal. Para que el bebé pueda amamantar, la leche ha de ser expulsada desde los alvéolos a los conductos galactóforos. En este proceso interviene una hormona de la hipófisis llamada oxitocina. Cuando el niño succiona por primera vez, al principio no obtiene casi nada de leche. En primer lugar, los impulsos sensitivos de la succión deben ser transmitidos por los nervios desde los pezones hasta la médula espinal materna y luego al hipotálamo, donde producen señales nerviosas que inducen a la secreción de oxitocina. Al mismo tiempo, estimulan y provocan la secreción de prolactina. La oxitocina es transportada por la sangre hasta las mamas y ahí hace que se contraigan las células mioepiteliales situadas alrededor de la pared externa de los alvéolos.
exprimiendo así la leche y produciendo su paso forzado a los conductos. Este proceso se denomina eyección o subida de leche. Ya que la hormona oxitocina está tan vinculada a la excreción de leche, cualquier estímulo que la inhiba, por ejemplo, depresión o estrés en la madre, puede provocar que la lactancia se vuelva complicada o incluso que se deje de producir leche. La leche materna tiene una composición diferente a la leche de vaca. Por ejemplo, la concentración de lactosa de la leche materna es aproximadamente un 50% mayor que la segunda, mientras que la concentración de proteínas es 2 veces menor. La leche materna contiene aproximadamente de 650 a 750 kilocalorías por litro. Para aportar el calcio y fosfatos necesarios, las glándulas paratiroides aumentan mucho de tamaño y los huesos se descalcifican progresivamente. El problema de la descalcificación ósea no suele ser importante durante el embarazo, pero sí puede ser un problema durante la lactancia. Es por esto que la madre debe mantener una alimentación balanceada y complementarla con vitaminas y suplentes según lo indique el doctor. La lactancia materna posee muchos beneficios. La leche no solo aporta al recién nacido los nutrientes necesarios, sino que también le aporta mecanismos de protección importantes, ya que en la leche materna podemos encontrar muchos anticuerpos que son transmitidos de la madre al hijo. Esto ayuda a mejorar el sistema inmune de los bebés, ayudándolos a combatir enfermedades y microorganismos que se encuentran en el ambiente. Además, tiene beneficios para la madre. Por ejemplo, se puede llegar a perder la mayoría del peso ganado durante el embarazo, crea un vínculo amoroso y afectivo con el bebé y ayuda a que el útero regrese a su tamaño previo al embarazo.